insuficiencia cardíaca, lo que nos compete en la clase de hoy es la insuficiencia cardíaca aguda, ¿sí? Como vamos a ver, esta clase va a estar dividida en dos partes. La primera parte, la que me compete a mí, vamos a evaluar de la definición y clasificación de esta patología, que como vamos a ver más adelante, no es tan fácil clasificarla porque es multifactorial, puede presentarse de múltiples formas y tiene muchos problemas, digamos, o consideraciones metodológicas. Vamos a evaluar de la prevalencia y la incidencia de esta patología y desde cómo desde la década del 70 hasta ahora se ha tratado, digamos, de dilucidar las causas que la producían y cómo se desencadenaba. La fisiopatología resumida, ya que vamos a evaluar que comparte características muy similares a la insuficiencia cardíaca que ya venimos estudiando y que ya hablamos de la fisiopatología. La diferencia es que aquí existe una abolición o alteración de los mecanismos compensadores que permitían, digamos, que la insuficiencia cardíaca evolucione en el tiempo de forma progresiva. ¿Cómo diagnosticarla? Ya sea mediante la historia clínica, el examen físico y exámenes complementarios, y por último el pronóstico, que ya de por sí es malo, ¿sí? Y la segunda parte de la clase, que ya es mañana, que la da mi compañero, vamos a evaluar el tratamiento de la misma, ¿sí? Una parte muy importante. Pero como vamos a ver, muchas cosas se intercruzan, ya que cuando uno hace el diagnóstico, la patología tiene que realizarse el diagnóstico y tratamiento de forma rápida, ya que muchas de las causas pueden llevar rápidamente a la muerte del paciente, por lo cual no vamos a realizar la historia clínica detallada, sino va a ser un tratamiento, un interrogatorio muy dirigido hacia la causa e inmediatamente tomar acción sobre lo que está ocasionando la descompensación de esta patología. Empezando, ¿cómo podemos definir a la insuficiencia cardíaca aguda? Hay un problema acá también. Según la Sociedad Argentina de Cardiología y la Sociedad Europea, podremos, digamos, definirla como la aparición rápida o empeoramiento rápido de los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca que requieren evaluación, tratamiento y hospitalización urgente. Estas son las tres características. Hay que evaluar rápido, tratar rápido y en la gran mayoría de los casos el paciente necesita hospitalización. Es inevitable. Se trata de un problema creciente, este es un principal problema, por la misma característica de toda la evolución natural que tuvo la insuficiencia cardíaca en la historia de la medicina, la aparición de los nuevos tratamientos, sobre todo que permiten que los pacientes sobrevivan a síndromes coronarios agudos o a patologías agudas, hacen que estos con el tiempo continúen y desarrollen la insuficiencia cardíaca. Una de las características de la insuficiencia cardíaca aguda es el diagnóstico de alta cardiológico más frecuente en pacientes mayores de 65 años. Si nosotros revisamos las historias clínicas de nuestros pacientes, incluso acá en este hospital, vamos a ver que el diagnóstico de alta más frecuente es insuficiencia cardíaca descompensada por. Es lo más frecuente en mayores de 65 años desde el punto de vista cardiológico. No es una entidad única, aquí es otro problema de método importante, no la podemos definir como un conjunto de signos y síntomas, como lo define la Sociedad Europea y la Sociedad Argentina, ya que se trata de síndromes múltiples, ¿sí? No es un solo síndrome, porque las causas son múltiples, los desencadenantes son múltiples, vamos a ver más adelante cuando hablemos de fisiopatología que los sustratos también varían, y varían dentro del mismo paciente en determinados puntos de la vida, por lo cual el mismo paciente no se puede presentar con la misma insuficiencia cardíaca en varias oportunidades, en diferentes hospitalizaciones van a ser otros los cuadros o las causas que lo descompensen y requieran la internación. Lo que los unifica justamente es que necesitan internación y tratamiento urgente. Y también tenemos que tener en cuenta que cuando definamos la insuficiencia cardíaca, los pacientes pueden presentarse de nuevo o bien, en la mayoría de los casos, en una descompensación aguda de una insuficiencia cardíaca crónica. Determinadas bibliografías sugieren de que no existe una verdadera insuficiencia cardíaca de novo, se presenta en el 30% de los casos, el 70% es descompensación aguda de un paciente que ya tiene antecedentes cardiovasculares previos, sino que estamos ante una clasificación de la New York ya de estadio 2, en el cual el paciente, si bien se encuentra asintomático, tiene alteraciones estructurales que por ahí no fueron pesquisadas anteriormente y por alguna noxa descompensan al paciente en insuficiencia cardíaca aguda. Tiene que ser muy importante la noxa para que en un corazón sano se produzca una insuficiencia cardíaca aguda, una miocarditis viral, un traumatismo de tórax o un evento cardiovascular agudo, pero tampoco hablaríamos de un corazón sano, ya que previamente está enfermo, hasta que se desencadena el evento cardiovascular agudo. Entonces, ¿cuáles son los problemas para definirla en varias palabras o en un síndrome? Es que es un problema epidemiológico que cambia, porque es creciente, lo producen diversas etiologías, por lo cual no se pueden englobar en algún grupo.
Es un cuadro clínico que varía paciente a paciente y dentro del mismo paciente en varias oportunidades. La fisiopatología es multivariada, no es uniforme, requiere tratamiento urgente y las características clínicas se encuentran lejos de los ensayos aleatorizados por el simple hecho de que, al ser una patología aguda y grave, muchas veces los pacientes quedan excluidos de la mayoría de los ensayos clínicos. Son pocos los que incluyeron y, digamos, estudiaron esta patología en sí. Desde el punto de vista epidemiológico, los dos más grandes estudios que evaluaron la prevalencia e incidencia de insuficiencia cardíaca fueron el estudio ADER y Optimize en Estados Unidos. El primero, las siglas significan admisiones hospitalarias por el Registro Nacional de Admisiones Hospitalarias por Insuficiencia Cardíaca, realizó entre el año 2000 y 2003, y el otro un poquito más nuevo, 2004-2005, evaluaba la optimización del tratamiento para prevenir muertes por insuficiencia cardíaca aguda en los Estados Unidos. En conjunto sumaron 250.000 pacientes, un montón. Entonces, ¿qué es lo que determinaron? De que se trataba de una patología que se presentaba en pacientes generalmente ancianos, más del 50% presentaba edades mayores a 75 años, con una edad media de 70. Existía una ligera prevalencia o aumento de incidencia tanto en hombres, mayor en hombres que en mujeres, pero poco, 1.5 a 1. Esto se debe a que en los registros las causas que eran por síndromes coronarios agudos o coronariopatías eran, digamos, más características de los hombres. Pero cuando esto lo ajustamos a edad, lo mismo que la clase anterior que ya había insuficiencia cardíaca, la prevalencia es similar tanto en hombres como mujeres. A edades iguales, tanto 1 a 1, hombre o mujer. El 60-80% presentaba antecedentes cardiovasculares previos, esto es muy importante, de los cuales el 50 al 70% tenían enfermedad coronaria previa, y en cuanto a la FEI, se daba algo característico que en las internaciones por insuficiencia cardíaca aguda, el 50% tenía FEI conservada y el 50% tenía FEI deteriorada, lo que muchas veces iba en contra de lo que se sospechaba que era un paciente ya con un corazón enfermo que se descompensaba. Y algo muy importante, que esto ya lo venimos hablando en varias clases, que entre el 70 al 80%, o sea, casi la mayoría de los pacientes tenía comorbilidades. Tenían enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades renales, enfermedades vasculares periféricas, ¿sí? O endocrinopatías, metabolopatías, que hacían que este cuadro sea precipitado de forma más rápida. Ahora, la siguiente pregunta que se nos plantea es que este gran estudio de incidencia y prevalencia, estos dos grandes estudios, fueron desarrollados en Estados Unidos, con su población, con los factores de riesgo que tienen los estadounidenses, con las características propias de la población norteamericana, perdón. Entonces necesitaban validez externa, ¿y se hizo? Sí. En Argentina el grupo de Perna y colaboradores, en Europa el registro de insuficiencia cardíaca, el EFICA en Francia, el ICA en Italia, el ATN en Japón y el Damasceno en África. En conjunto sumaron 15.000 pacientes y bueno, lamentablemente sí, también concluyeron en lo mismo, que era una patología que se daba con mayor frecuencia en pacientes ancianos, un poquito más en los hombres que en las mujeres, y tenían mucha enfermedad cardiovascular y muchas comorbilidades. O sea, se pudo validar externamente el método estadounidense. Ahora, ¿cómo clasificamos a la insuficiencia cardíaca? Acá es donde comienzan también una parte de cuestionamiento de los métodos y dificultades, ¿sí? Porque es una patología de urgencia. Entonces, ¿realmente es así? O sea, ¿debemos clasificar la insuficiencia cardíaca? ¿Se la puede clasificar? ¿Existen métodos para clasificarla? No se puede considerar la insuficiencia cardíaca como un cuadro de características únicas a la insuficiencia cardíaca aguda. Existen numerosas clasificaciones, todas se basan en diferentes criterios y todas se superponen, no hay una única. Y siempre cambian y se encuentran en continua revisión. Pero como es una urgencia, hay que ser prácticos. Una forma práctica de clasificar la insuficiencia cardíaca es en base a la presentación clínica del paciente, ¿sí? Porque esto nos va a permitir una atención personalizada, identificar a aquellos que son de alto riesgo para tomar conducta y anticiparnos a las complicaciones, es decir, dirigir tratamientos a un objetivo específico del paciente. Una de las clasificaciones, por ejemplo, que la tomo porque forma parte de la bibliografía, es la clasificación de la SAC, figura también en el libro de Pierre, que lo clasifica en base a la historia clínica y en base a la presentación del paciente en cuanto a sus registros hipertensivos o normotensivos. Y esta clasificación la clasifica según la historia, en aguda o de novo, que después vamos a ver más adelante que el Braunwald considera que muchas veces estos pacientes no están de novo en sí, y en aquellos que ya tienen antecedentes cardiovasculares previos, una insuficiencia cardíaca crónica, que por una noxa se descompensa, hay una abolición de los mecanismos decompensatorios, por lo cual se perpetúa y desarrolla insuficiencia cardíaca. Tiene sus problemas también de clasificación. Y según la TA, una clasificación antigua de la década del 2000, la clasificaba en normotensiva, hipertensiva
e hipotensiva. También tenía implicancias pronósticas, porque es cierto que los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda que se presentan hipotensos tienen peor pronóstico y mayor mortalidad, pero tenía también sus problemas de clasificación, porque aquel paciente hipertenso severo que manejaba 160, 110 de TA intercurría con un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda y se presentaba a la guardia con 110, 70 o 160, le íbamos a clasificar como normotensiva, cuando en realidad es hipotensiva para el paciente, por lo cual ya, digamos, había problemas de método para clasificarla en base a la presión arterial. Pero era práctica para el pronóstico. Si vemos un paciente en la guardia con insuficiencia cardíaca aguda y está hipotenso, pronóstico malo. Otra clasificación que también lo nombra la SAC y la Sociedad Europea, que no me voy a detener mucho acá porque esto se correlaciona mucho con la fisiopatología, ya lo vamos a hablar después, es los factores descompensantes. Clasificarla en base a qué es lo que descompensa. Insuficiencia cardíaca aguda descompensada por una transgresión alimentaria, por una falta de adherencia al tratamiento, por una infección. Como ustedes pueden ver, la lista es muy larga, las tres principales causas se encuentran aquí. Vamos a ver más adelante que incluso hasta un 40% de los casos no se puede determinar cuál es la causa que la descompensa, y en esto nos vamos a detener más adelante. ¿Tiene sus problemas? Sí, también, porque vamos a perder tiempo determinando, digamos, algunas causas que requieren corrección inmediata y tenemos que actuar antes de realizar, digamos, una adecuada lista de todos los desencadenantes. Esta es otra clasificación importante que adquirió, digamos, mucha importancia en los últimos años, que en el 2003 un grupo de médicos, Noria, Stevenson y sus colaboradores, desarrollaron una clasificación en base a perfiles clínicos de insuficiencia cardíaca, solamente tomando en cuenta la historia clínica y el examen físico. Como ustedes van a ver más adelante, se va a asemejar mucho a un método que usamos mucho en unidad coronaria. En el 2003 tomaron estos pacientes y los clasificaron en base a síntomas de adecuada perfusión y de congestión. ¿Cuáles eran los síntomas de congestión? El paciente se presentaba con ortopnea, aumento de la presión venosa yugular, edemas, ascitis, reflujo hepatoyugular. ¿Y a qué denominaban hipoperfusión? Así el paciente presentaba bajo pulso, ¿sí? Pulso débil, extremidades frías, confusión o somnolencia, hiponatremia, insuficiencia renal. Ellos aclaraban que la hipoperfusión no es sinónimo de hipotensión arterial, pero que frecuentemente se acompaña. Y de esa forma permitieron distribuir en 4 cuadrantes a 4 grupos o perfiles de pacientes. Aquellos pacientes que se encontraban secos y calientes, que correspondían al 27% de los casos, el 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda correspondían a este cuadrante, eran pacientes que se encontraban calientes o, digamos, tibios, pero húmedos, es decir, congestivos. Después un 20% se encontraba dentro de este cuadrante, los pacientes se encontraban secos y fríos, y después, por último, los pacientes se encontraban húmedos y fríos, solo un 3%. Este cuadro se asemeja mucho a esto, que usamos mucho, pero la diferencia es básicamente de 30 a 40 años. Como se necesitaba clasificar la insuficiencia cardíaca aguda de forma rápida en la guardia, en el 2003 solamente lo hicieron en base a las características clínicas, ¿sí? Examen físico y interrogatorio. 40 años antes, en la década del 70, Forrester desarrolló prácticamente el mismo cuadro, pero la diferencia es que se hizo paralelo a la clasificación de Killip y Kimball. Forrester lo que hizo fue cateterizar, ¿sí? Es por medios invasivos, medir el índice cardíaco por Swan-Ganz y la presión de enclavamiento pulmonar, pero el estudio se hizo en pacientes con shock cardiogénico por supra, ¿sí? Por infarto con supradesnivel del segmento CT. Y logró clasificarlo también en 4 cuadrantes muy similares, considerando el índice cardíaco y la presión de enclavamiento en aquel paciente que se encontraba normal, pero si el paciente que se encontraba bien perfundido se congestionaba, hacía un edema pulmonar, y esto guiaba también el tratamiento. Si a la misma vez ese paciente le fallaba el corazón, es decir, caía el índice cardíaco, pero se encontraba congestivo, tenía un shock cardiogénico, y por el contrario, si el paciente tenía bajos ambos parámetros, se encontraba en un shock hipovolémico. Esto guiaba el tratamiento y también era marcador pronóstico. Pero como vamos a ver más adelante, en la insuficiencia cardíaca aguda, no en los pacientes con supradesnivel del segmento ST, hasta un 30% de los casos existe una disociación clínica hemodinámica. Es por eso que solamente tomamos la clínica, y además después con el decaimiento del uso rutinario del catéter de Swan-Ganz, hoy en las últimas guías de la Sociedad Europea de Cardiología, no está indicado, es clase 3, no está indicado utilizar Swan-Ganz de forma rutinaria en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cuál era lo bueno que tenía este método de clasificación en 4 cuadrantes? Es que permitía evaluación pronóstica. Como podemos ver acá, el que peor pronóstico conlleva es aquel
que tiene fallo congestivo, o sea, fallo vascular y fallo cardíaco. Peor pronóstico aquellos que se encuentran húmedos y fríos. Muchas veces nosotros pensamos que esto es lo que se encuentra peor, pero realmente se trata de pacientes que responden al volumen. ¿Sí? Entonces tenemos peor pronóstico o mayor mortalidad aquellos que se encontraban húmedos y fríos, ¿sí? Seguidos por pronóstico, digamos, desfavorable también en húmedos y calientes, seguido por secos y fríos, y bueno, generalmente un paciente normal en el perfil A, aquí arriba. ¿Y cuál es lo importante de esto? Que cuando se empezó a validar este método, el método de Norea, empezaron a hacerle cateterismo a los pacientes que Norea clasificaba. Entonces, ingresaban pacientes con estos perfiles y le ponían un SON-GANS y medían los valores hemodinámicos del paciente, para ver si realmente era así. Si los pacientes húmedos y calientes tenían índice cardíaco normal con una presión de enclavamiento aumentada que generaba edema agudo de pulmón. Se dieron cuenta que hasta un 30% de los casos no era así. Por ejemplo, los pacientes secos y fríos, que nosotros esperamos que tengan una presión de enclavamiento disminuida, muchas veces no lo es así. Son pacientes que se encuentran con una WAGE elevada, pero aún así están secos y fríos. ¿Y esto por qué se debe? Porque los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca crónica pasaron muchos años compensando, ¿sí? Pasaron muchos años alterando su estructura normal del corazón, de sus vasos, el acoplamiento ventrículo arterial, que existe una disociación entre lo que el paciente presenta al examen físico y lo que podemos observar en las mediciones hemodinámicas. Muchas veces el cuadro es muy florido y el cateterismo, las alteraciones hemodinámicas no se correlacionan con el cuadro, o a veces es al revés, vemos un paciente seco y caliente, pero que cuando le realizamos un cateterismo, sus índices cardíacos son un desastre y su presión de enclavamiento se encuentra aumentada. Y aún así el paciente adaptado se puede manifestar con pocos síntomas. Desde el punto de vista fisiopatológico, para no detenerme mucho, esta es la clasificación un poquito engorrosa que la SAC plantea de la insuficiencia cardíaca aguda. Es la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca crónica, de la insuficiencia cardíaca común. La diferencia está aquí en que los mecanismos compensadores, ya sea por algún u otro motivo, se encuentran abolidos, ¿sí? Existe una disminución o un compromiso de los mecanismos que compensan y permiten al paciente pasar a una fase crónica, por lo cual todo esto de forma retrógrada impacta y genera, digamos, insuficiencia cardíaca aguda. Es un poco confuso el cuadro, me parece mucho mejor este, que es de la última edición del Brownwall, en la cual ellos plantean que existen, para que se produzca insuficiencia cardíaca aguda, 3 factores fundamentales. Un sustrato, un gatillo y un mecanismo amplificador. ¿Sí? Y que en cada paciente va a ser variable, en cada paciente va a ser diferente. Por ejemplo, puede ser un paciente que como sustrato tenga un corazón normal, como sustrato sea un paciente asintomático, pero con un corazón ya estructuralmente afectado, ¿sí? O ya un paciente sintomático con dilatación y con una insuficiencia cardíaca crónica. Y sobre estos 3 pacientes pueden desencadenarse los mismos gatillos. O sea, un paciente puede tener una crisis hipertensiva acá, acá o acá. Puede tener una infección siendo un corazón normal, siendo un corazón estructuralmente anormal pero sin síntomas, o ya un corazón muy enfermo. La diferencia está en la magnitud. ¿Sí? Para que se produzca una insuficiencia cardíaca aguda en un corazón anormal, infeccioso, miocarditis viral aguda, ¿sí? O un síndrome coronario agudo, traumatismo de tórax, algo que produzca una alteración profunda en la estructura normal del corazón para que se desencadene la insuficiencia cardíaca. Aquí van a tener que ser menos los desencadenantes y aquí mucho menos. Acá estamos hablando ya de mala adherencia al tratamiento, transgresión alimentaria, ¿sí? Infecciones banales como infecciones del tracto urinario, respiratorias, que este paciente puede tolerar bien, acá descompensan y realmente producen una insuficiencia cardíaca aguda importante. Entonces acá tenemos los desencadenantes: hipertensión, síndrome coronario agudo, arritmias, disfunción renal, infecciones, falta de adherencia y, por ejemplo, AINES, o algunos medicamentos inotrópicos negativos que pueden ser deleterios para la función cardíaca. Y sobre estas dos grandes cosas, sobre este sustrato y sobre este gatillo, van a actuar los mecanismos amplificadores, que todos están interdependientes uno de otro a la misma vez y se retroalimentan uno sobre otro, ¿sí? A nivel miocárdico, va a disminuir el consumo de oxígeno, disfunción diastólica, injuria miocárdica, insuficiencia mitral, alteraciones del acoplamiento ventricular, taquicardias, ¿sí? A nivel renal va a ser una alteración a nivel de la excreción y retención de sodio, injuria renal aguda, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, a nivel vascular, disfunción endotelial, ¿sí? Vasoconstricción, redistribución inadecuada del volumen, edema, y a nivel neurohormonal, ¿sí? También interdependencia del aparato renal y cardíaco,
va a existir una activación del sistema nervioso simpático, activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, estrés oxidativo, inflamación, que esto ya lo venimos viendo en todas las características clásicas de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, pero aquí se descompensan de forma aguda, ¿sí? Y al estar interdependientes y a la misma vez retroalimentarse van a generar la disfunción de órgano y la congestión que finalizan en insuficiencia cardíaca. Esta es la clasificación que propone por ahí Thierer, para clasificarla también en cómo se presenta. Por forma práctica. ¿Por qué por forma práctica? Porque lo cierto es que ambos mecanismos coexisten, se retroalimentan unos a otros. Pero él dice que puede haber dos tipos grandes de pacientes que pueden presentar insuficiencia cardíaca aguda, los de tipo vascular y los de tipo cardíaco. Los de tipo vascular son pacientes que generalmente tienen un corazón estructuralmente sano y que se presentan en la guardia con predominancia a la hipertensión arterial. ¿Sí? Al tener arterias rígidas, enfermas, son pacientes vasculares periféricos, tienen un rápido empeoramiento, eso genera impacto aterorado y retrógrado con congestión pulmonar rápida, aumento de la wedge, congestión pulmonar, pero generalmente responden rápidamente al tratamiento. Mientras que aquellos pacientes que son de tipo cardíaco son pacientes que ya tienen antecedentes coronarios previos, son pacientes que tienen fe generalmente deteriorada, pueden presentarse con normotensión o hipotensión. El empeoramiento suele ser gradual, ya vienen teniendo síntomas progresivos a lo largo de los días hasta que de forma abrupta intercurren. Suele existir no solamente congestión pulmonar y sistémica, hay un aumento progresivo, digamos, de la presión capilar pulmonar, pueden estar ausentes los RALes, puede no haber congestión en la placa y puede haber aumento de peso, ¿sí? Porque esto se viene desarrollando a lo largo de los días. Pero también esto coexiste. Ambos mecanismos pueden estar presentes en un mismo paciente. Y bueno, como factores desencadenantes, es la misma diapositiva de que también podemos clasificar a la insuficiencia cardíaca en base a los desencadenantes, vemos que a la cabeza se encuentran la transgresión alimentaria, falta de adherencia e infección. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que esta lista la podemos leer una y otra vez, existen múltiples causas muy conocidas, otras no tanto, pero que un 30, un 45%, 35 o un 40% no se identifica. Y es lo que nosotros denominamos progresión de la enfermedad. Es la historia natural de un paciente que en algún momento va a tener un episodio de insuficiencia cardíaca descompensada sin identificación del factor causal. Y son los pacientes que nosotros ingresamos a unidad coronaria con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca descompensada por progresión natural de la enfermedad. Este gráfico del Bramwell podemos ver que es importante la cantidad de factores que no se identifican, ¿sí? Tenemos a los factores que se identifican, que ya los voy a ampliar en la próxima diapositiva, pero también acá vemos que es una importante causa, digamos, de factores no identificados de admisión de pacientes con insuficiencia cardíaca. Aquí está más desarrollada cuáles son las causas que se pueden identificar, y vemos que encontramos en un 11% la hipertensión mal controlada, síndromes coronarios agudos en un 15%, arritmia 14%, 7% de insuficiencia renal rápidamente progresiva, infección respiratoria en un 15%, incumplimiento farmacológico en un 9%, 5% incumplimiento de la dieta y otras causas en un 13%. Entonces, ¿cómo realizamos el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca aguda o de estos síndromes de insuficiencia cardíaca aguda? Es fundamentalmente clínico, como toda insuficiencia cardíaca. Cuanto antes es mejor y hay que hacerlo en el ámbito prehospitalario. Sería lo ideal que se realice cuando el paciente consulta a nivel prehospitalario en ambulancia o en la casa del paciente, y existan unidades de complicación como la del síndrome coronario agudo, que ya sepamos cómo prepararnos hasta el ingreso de un paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Hay un paso fundamental que es el diagnóstico diferencial, que ya vamos a ver más adelante, que es diagnosticarla diferencialmente de neumonías, injurias renales agudas, insuficiencias respiratorias agudas, anemias graves, cuadros que simulan insuficiencias cardíacas agudas. Por eso es importante la historia previa cardiológica. Juan y Cole desarrollaron un estudio que nos permitía acercar a aquellos pacientes que tenían insuficiencia cardíaca de aquellos que no. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente con un cuadro de insuficiencia cardíaca aguda y el paciente tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca previa, aumenta por 6 las chances de que sea una insuficiencia cardíaca aguda. Si tiene disnea paroxística nocturna, por 3 o 2.6. Por 11 si tiene tercer ruido. Por 12 si tiene placa congestiva. Y por 4 si tiene FA o alteraciones en el electrocardiograma. En cambio, nos alejan si un paciente se presenta con insuficiencia cardíaca y no tiene historia de insuficiencia cardíaca, no tiene disnea de esfuerzo o disnea previa al interrogatorio, no tiene RALes, tiene un índice cardiotorácico normal, una placa normal y un electrocardiograma normal, ¿sí? Alto valor predictivo negativo el electrocardiograma. Como exámenes complementarios, estos de la guía de la ESC, ellos recomiendan que con un nivel de evidencia 1A solicitemos BNP, NT-proBNP
o péptido natriurético auricular. ¿Por qué? Porque el valor predictivo negativo es muy importante, nos va a permitir en aquellos pacientes que se presentan con disnea aguda, dividir las aguas entre aquellos que son causas cardiológicas o no cardiológicas. ¿Sí? ¿Cuál es lo importante de esto? Es que si es negativo, probablemente el cuadro que consulta el paciente no sea una insuficiencia cardíaca aguda, pero si es positivo, tampoco lo es. O sea, nosotros ahí tenemos que abrir el panorama, ya que es un péptido que tiene buena sensibilidad, pero la especificidad es variable dependiendo de la causa. Y vamos a ver que hay muchas de las causas no cardíacas que se solapan con las causas que descompensan, incluso la insuficiencia cardíaca aguda. Así que puede estar falsamente elevado también. En edad avanzada, en ACV, hemorragia supranuclear, disfunción renal, disfunción hepática, cánceres con síndrome paraneoplásico, EPOC grave, ¿sí? Infecciones graves, quemaduras graves, anemia, alteraciones metabólicas y hormonales, son causas que pueden tener un BNP elevado sin necesidad de que sean causas cardíacas. ¿Sí? Pero ¿cuál es la importancia de tener un BNP alto y que sea un paciente con insuficiencia cardíaca? Es esto, que el BNP predice sobrevida independientemente del valor de troponina. En este gráfico podemos ver cómo, a medida que aumenta el BNP y la troponina, y cómo se correlaciona siendo uno negativo y uno positivo, disminuye la sobrevida o aumenta la mortalidad. Incluso, si tenemos un paciente que ingresa a la guardia y tiene BNP positivo, pero troponina negativa, tiene mayor mortalidad que un paciente con troponina positiva. Todo lo contrario a lo que nosotros normalmente pensamos que la troponina se lleva con peor pronóstico o mayor mortalidad, en estos pacientes el BNP es indicador de peor pronóstico, ¿sí? Y obviamente se triplica la mortalidad o duplica en el caso de un BNP positivo y troponina positiva. Además, con un nivel de recomendación 1C, ¿qué otras cosas hay que pedir? Un electrocardiograma de 12 derivaciones, muy importante, como valor predictivo negativo. Es muy raro que un paciente con insuficiencia cardíaca aguda tenga un electrocardiograma normal. ¿Sí? Radiografía torácica también, para discernir aquellas causas no cardiológicas que pueden estar ocasionando disnea aguda, causas pulmonares, por ejemplo, y determinaciones de laboratorio. Aquí es importante porque estas determinaciones son las que se usaron y se usan actualmente para los marcadores pronósticos de insuficiencia cardíaca aguda. Troponinas, urea, creatinina, ionograma, glucosa, un hepatograma completo, es decir, un análisis de rutina. Y si tenemos la posibilidad, pedir hormonas tiroideas. ¿Sí? Aquí está resaltado lo del ecocardiograma, porque es importante no apresurarnos en tener un paciente con insuficiencia cardíaca aguda y bajar a la guardia y lo primero que hacerles es un ecocardiograma. Es muy bueno, muy sensible y específico, el ecocardiograma bedside, tiene nivel de recomendación también 1C, pero se recomienda para los pacientes que se encuentren hemodinámicamente inestables y en los casos en los que se desconozca la estructura y función cardíaca y tenemos tiempo hasta las 48 horas posteriores al ingreso del paciente, ya que pueden existir causas mucho más sencillas para corregir y que demanden menos tiempo que realizar una ecoscopía bedside. ¿Sí? Pero bueno, es muy importante también tener en cuenta este sistema. Entonces, una vez realizado todo el examen físico, la historia clínica y los laboratorios, ¿qué nos podemos encontrar? O los exámenes complementarios con todo esto. ¿Sí? Este cuadro lo voy a dejar acá para no hacer muy extensa la clase, pero nos podemos encontrar con pacientes en muy amplio abanico de manifestaciones, ¿sí? Con síntomas y síntomas de congestión del lado izquierdo, del lado derecho, ¿sí? Todo lo contrario, el paciente puede presentarse hipopertendido, puede presentarse hipotenso, bradicárdico o taquicárdico, puede presentarse con insuficiencia respiratoria, ¿sí? Que se va a manifestar por hipoxemia, o ya sea por una insuficiencia respiratoria tipo 1, por hipercapnia o insuficiencia respiratoria tipo 2, puede presentarse con acidosis, ácido láctico elevado y oliguria. Este cuadro es de el manejo terapéutico de la insuficiencia cardíaca aguda de la Sociedad Europea de Cardiología y compete más a la clase de mañana, pero sobre todo yo me quiero centrar acá en este círculo, ya que si bien este cuadro divide las aguas, que en la fase urgente, tras el primer contacto médico, tenemos que descartar aquellas causas que matan al paciente, por lo cual si tiene shock cardiogénico hay que hacer un soporte circulatorio inmediato, si tiene insuficiencia respiratoria, soporte respiratorio inmediato, esto compete más al tratamiento que vamos a ver mañana, pero después de los 60, 120 minutos iniciales podemos plantearnos cuáles son las causas que descompensaron al paciente en base a esta memotecnia, CHAMP. ¿Qué significa? C de síndrome coronario agudo, emergencia hipertensiva, la H, arritmia, la A, ¿sí? Causa mecánica aguda. ¿Y cuáles son las causas mecánicas agudas? La rotura de la pared, comunicación intraventricular, insuficiencia mitral aguda, traumatismo de tórax, complicaciones quirúrgicas, cardíacas y no cardíacas, endocarditis aguda, disección aórtica o trombosis. Si bien esto está puesto así,
forma esquemática. El triage, la realidad es que en el triage en la guardia se lo va haciendo de forma paralela, ¿sí? Ya que a medida que nosotros vamos viendo al paciente con shock cardiogénico, evaluamos el electrocardiograma, hacemos un examen físico, realizamos, digamos, exámenes complementarios y podemos ir de forma paralela tratando de descubrir cuáles son las causas. No tenemos que esperar 120 minutos para recién comenzar a indagar cuáles son las causas del paciente que se descompensa. Después, por último, vamos a comenzar a hablar del pronóstico. Y acá es donde tenemos que recordar la clase que yo di, que siempre existen problemas de métodos para evaluar el pronóstico en pacientes con insuficiencia cardíaca, porque son un mundo. Los pacientes con insuficiencia cardíaca se pueden presentar de múltiples formas, incluso el mismo paciente se puede presentar de diversas formas en múltiples oportunidades de su vida, ¿sí? De por sí el pronóstico es malo, ya que es un quiebre en la historia natural de la enfermedad. Repito el mismo cuadro de mi clase anterior, en la cual, si bien el pronóstico de la insuficiencia cardíaca es invariablemente deleterio, ¿sí? Como que el paciente con insuficiencia cardíaca, lamentablemente nosotros sabemos que a lo largo de su vida va a ir deteriorándose. La medicina hoy en día no ha avanzado tanto como para que existan medicaciones que curen la insuficiencia cardíaca. Lo que hacemos es mejorarle mejor calidad de vida, mejorar un poco su pronóstico y aumentar su sobrevida, pero van a existir a lo largo de su vida episodios de descompensación aguda, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo en la clase pasada di el ejemplo de la pelota y la gravedad y cómo va ingresando al hospital y cómo va saliendo? Cada episodio de descompensación aguda el paciente va a disminuir su sobrevida, y si invertimos esta imagen vamos a ver un pico de mortalidad. Va a salir de esto, sí, pero cuando salga va a tener peor sobrevida, y así a lo largo de su vida va a ir entrando y saliendo, disminuyendo su sobrevida, aumentando su mortalidad, hasta que finalmente muera. Esto es a grosso modo, ya que el paciente incluso dentro de la internación puede presentarse con su propio modelo de evolución pronóstica. Por ejemplo, están aquellos pacientes que pueden evolucionar de forma refractaria, ¿sí? Y durante la internación no tener una buena evolución, es decir, entrar y salir de cuadros de insuficiencia cardíaca, mucha mortalidad. Pueden ingresar y dentro del hospital tener una muy buena evolución, ¿sí? Mejorando y finalmente saliendo de alta. Hay otros pacientes que pueden seguir una trayectoria deleteria, es decir, inicialmente mejorar, pero luego van a comenzar a deteriorarse y lo van a hacer de forma progresiva. Y otros pacientes que durante la internación directamente entran y se deterioran y finalizan ahorita, ¿sí? Entonces, como podemos ver, es muy difícil evaluar el pronóstico en un paciente porque es muy al azar, es muy variable. No vamos a saber cómo puede evolucionar nuestro paciente, ya sea a lo largo de su vida o incluso dentro de la propia internación que va a tener. Una de las cosas importantes es que la severidad del episodio es marcador pronóstico. Esto es fundamental. Se hicieron estudios, sobre todo el estudio ESCAPE, y que demostró que, por ejemplo, si un paciente tenía un episodio de insuficiencia cardíaca aguda y la severidad del episodio era muy importante, tenía peor pronóstico que otro paciente, incluso en clase funcional 4 de insuficiencia cardíaca, que no haya tenido un episodio de insuficiencia cardíaca aguda. Comparándolos al año, por ejemplo, aquel paciente que se encontraba mejor, pero que tuvo episodios de insuficiencia cardíaca aguda, le iba peor que aquel paciente que estructuralmente tenía un corazón más enfermo, pero que no tenía episodios de insuficiencia cardíaca aguda. El pronóstico alejado es malo, independientemente también de la presentación inicial. ¿Y cómo evaluamos nuestro pronóstico del paciente? Bueno, esto ya también lo nombré en mis clases anteriores, vamos a hacer resumido. Los mismos scores de riesgo que se utilizan para la insuficiencia cardíaca también pueden estar validados para la insuficiencia cardíaca aguda. Después vamos a nombrar un par más que son muy importantes. El HFFS, que evalúa la clínica del paciente, el EFFECT, que toma en cuenta las comorbilidades, el Seattle, que toma en cuenta el tratamiento, y el MAGIC, que toma en cuenta la interacción de variables. Noria también tiene su propio modelo pronóstico, ya que dependiendo del perfil en el cual caían los pacientes tenían mejor o peor sobrevida, ¿sí? El estudio ESCAPE, que tomaba en cuenta la edad, ¿sí? Eran criterios dicotómicos, le ponían sí, 1 punto, no, 0 puntos, urea más de 40, urea más de 90, caminata de los 6 minutos, sodio, necesidad de reanimación, ¿sí? Paro cardiorrespiratorio, ventilación mecánica, dosis de diuréticos, la utilización de beta bloqueantes al alta, ¿sí? O los niveles de BNP al alta. Con todo esto tomaba puntuaciones y, por ejemplo, un paciente que tenía 0 puntos tenía un 5% de mortalidad, incluso habiendo tenido un episodio de insuficiencia cardíaca aguda. Mientras que aquellos que ya sumaban 8 puntos, miren lo fácil que es juntar 8 puntos, ya tenía un 95% de mortalidad.
La encuesta europea de insuficiencia cardíaca, de la Sociedad Europea de Cardiología, tomaba como pronóstico, además de todo esto, la inserción social como marcador, y fue una de las primeras en tomarlo en cuenta. ¿Y por qué era importante esto? Porque independientemente que el paciente haya sido tratado de forma adecuada, se vaya, no sé, hasta con sacubitril o valsartán, con una buena educación, si ese paciente no tenía buena inserción afuera, si era un viejito que vivía en el 7º piso con escaleras, se iba a estar aislado, no iba a poder bajar, no iba a poder comprarse la medicación, no iba a poder tener contención familiar, acompañante terapéutico, les iba peor que aquellos pacientes que sí tenían la posibilidad de tener una nueva inserción social. Entonces, digamos, cómo el paciente después se relaciona afuera con su familia, con sus médicos, con la comunidad también era importante como un marcador. Y después, por último, el estudio ADER, esto es importante y me detengo acá porque fue el estudio que más se acercó a la valoración pronóstica de pacientes con insuficiencia cardíaca aguda, tomó un sistema que no era multivariado, sino se llamaba de regresión en árbol. Lo que hacía era clasificar a variables que eran continuas, ¿sí? La urea es continua porque admite valores 41, 42, 43, 44, 45. La tensión arterial también es continua, la creatinina también es continua, pero lo que ellos hacían eran tomarlas como dicotómicas y decían, vamos a contar a todos aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda sus niveles de urea, sus niveles de presión y sus niveles de creatinina hasta un punto que nos permita discernir cuáles de ellos tienen mayor mortalidad por arriba de eso o menor mortalidad por abajo de eso. Y se dieron cuenta que como primer marcador de mortalidad, no, digamos, no muchas veces lo que nosotros pensamos es la urea. ¿Sí? Un urea de más de 43 marcaba un punto que ya un paciente tenía un 9% de mortalidad. Menos de 43, 2% de mortalidad. Luego descubrieron que la tensión arterial, era la que seguía. Entonces agruparon a los pacientes en base a su tensión arterial. Aquellos que estaban hipotensos, ya su mortalidad aumentaba hasta un 15%. Entonces aquellos que se encontraban normotensos tenían un riesgo intermedio de mortalidad, 6%. Y por último, la creatinina. Aquellos que se manifestaban con injuria renal aguda, con creatinina por arriba de 2,75 miligramos por decilitro, ya tenían casi un 22% de mortalidad. ¿Eh? A su misma vez, el registro ADER lo que hacía era evaluar a los pacientes tanto en la presentación como en el alta. Y si tenían alguna de estas características, tenían peor pronóstico. ¿Sí? Pacientes con antecedentes previos, añosos, comorbilidades, no se encontraban tratados, ¿sí? Que al examen físico estaban hipotensos, taquicárdicos, taquipneicos, que tenían urea alta, BNP alto, creatinina alta, troponina alta, sodio alto, hiponatremia, hemoglobina baja y QRS aberrante. Y al alta también tomaba marcadores. Si el paciente al alta se iba con comorbilidades no tratadas, por eso es muy importante el abordaje integral del paciente con insuficiencia cardíaca, tenían peor pronóstico. Si al alta no se pudo titular los beta bloqueantes, peor pronóstico. Bueno, también la edad, una dosis de diuréticos elevada para mantener un adecuado grado de congestión, también les iba peor. Que la necesidad a la alta de que el paciente durante la internación se haya realizado reanimación cardiopulmonar o ventilación mecánica. ¿Sí? Si en la exploración física el paciente tenía signos de congestión persistente o inadecuada caminata a los 6 minutos, y si se fue con urea alta, péptido natriuréticos alto e hiponatrémico, tenían peor pronóstico también. Y después también existen marcadores pronósticos como son la lesión renal. Como ustedes saben, la lesión renal puede producirse en insuficiencia cardíaca aguda por 4 mecanismos. El primero de ellos puede ser por el excesivo uso de diuréticos. No es el que se manifiesta al principio, se necesitan varios días de uso excesivo de diurético para producir un deterioro de la función renal. Segundo de ellos, el que creemos que es el más importante, es que ante un shock cardiogénico existe hipoperfusión renal, ¿sí? Con isquemia renal y caída del filtrado glomerular y deterioro de la función renal. Pero no necesariamente es así. Cuando por análisis multivariado se evaluó cuál era el mecanismo más frecuente de la insuficiencia renal en la insuficiencia cardíaca aguda, se dieron cuenta que la hipoperfusión renal, por, falla izquierda, no lo era, sino lo era el tercer mecanismo, la falla derecha. Ese mecanismo importa más, porque la falla derecha involucra el cuarto mecanismo también. Cuando existe falla y sobrecarga, ¿sí?, de las venas cavas, también existe sobrecarga de la vena renal, lo que genera caída mucho más rápida y abrupta por sobrecarga y edema intersticial del glomérulo y caída del filtrado glomerular. El edema de la pared, ¿sí?, el edema intestinal, el aumento del diámetro abdominal, la ascitis también generan aumento de la presión intraabdominal, lo que generan compresión
del aparato renal y también generan caída del mecanismo de filtrado glomerular. Si bien es muy importante la hipoperfusión renal, cuando se pone en análisis multivariado es más importante la congestión venosa renal que la arterial, como marcador de deterioro de la función renal. ¿Sí? Entonces podemos ver cómo, a medida que aumentan las cifras de creatinina, la mortalidad aumenta, y el punto de corte se encuentra acá. Cuando aumenta de más de 0,3 miligramos por decilitro, ¿sí? Estamos ante, ya sea por criterios de Aki o de Rifle, a un aumento ya más, o un deterioro mayor, digamos, de la sobrevida del paciente con insuficiencia renal. Otro marcador es la lesión miocárdica. Todos los pacientes, esto ya es una máxima, todo paciente que se presente con insuficiencia cardíaca aguda y lesión miocárdica concomitante tiene peor pronóstico. ¿Sí? Aquí en este cuadro podemos ver que el paciente isquémico tiene peor sobrevida que aquel paciente con insuficiencia cardíaca aguda y no isquémico. Lo mismo se hizo con un análisis ya más detallado. Le iba peor a aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y tenían lesión de 3 vasos que aquellos que tenían lesión de 1 vaso o 2 vasos. ¿Sí? La troponina también es un marcador pronóstico independiente, ¿sí? Aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca aguda que se presentan con troponinas positivas tienen peor pronóstico, mayor mortalidad, menor sobrevida. Entonces, ¿qué nos puede quedar como conclusión después de esta clase? Es que en sí la insuficiencia cardíaca es un cuadro clínico muy florido, no es una entidad única y definida, como vimos se la puede clasificar por la presión arterial, por los desencadenantes, se la puede clasificar si se presenta de novo, por insuficiencia cardíaca crónica descompensada, de acuerdo a cómo el paciente se presenta en la guardia, si está frío, pálido, si está hipotenso, si está con síntomas de congestión o no, por lo cual hay que clasificarla de forma práctica. Yo creo que la clasificación más práctica es en los cuadrantes, ¿sí? Que nos va a permitir tomar conducta rápida, ¿sí? Y con la mínima cantidad de exámenes complementarios que nos permita orientarnos hacia la causa. Hay que tener mucha importancia a la atención a las condiciones extracardíacas que puede tener el paciente. Recordando una de las primeras diapositivas, vimos que el 80% de los pacientes tienen comorbilidades y el diagnóstico es fundamentalmente clínico. O sea que, además, en base a la clínica, vamos a definir el pronóstico del paciente. Muchas gracias.